Hola, hola, mis corazones. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, de nuevo en nuestro canal. No saben la emoción que me embarga porque hoy sí que sí, vamos a sumergirnos en un enigma fascinante, un misterio que, como les dije antes, florece literalmente ante nuestros ojos. Vamos a desentrañar el lenguaje secreto de las flores, pero no de cualquier flor. Hoy nos enfocaremos en aquellas que giran alrededor de nuestro querido Kerem Bürsin. Sí, lo que oyen, abran bien esos oídos y preparen sus corazones. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en el significado oculto de esos ramos que lo acompañan en las fotos, en las historias que comparte, en los eventos a los que asiste? ¿Será que, más allá de su innegable belleza estética, estas flores están comunicando algo más profundo, algo que va más allá del simple «soy una flor bonita»? Pues abróchense los cinturones, porque vamos a convertirnos en detectives florales y a desentrañar este misterio. Antes de que nos lancemos de cabeza a este jardín de secretos, quiero, como siempre, extenderles la invitación más cordial a que se suscriban a nuestro canal. Si son amantes del chismecito rosa, si les encanta estar al tanto de las últimas noticias de sus celebridades favoritas y, por supuesto, si disfrutan de este tipo de análisis florales, este es su lugar. No lo duden ni un segundo más. Hagan clic en ese botón de suscribirse que los está llamando a gritos y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Les aseguro que tenemos sorpresas preparadas para cada semana, unas sorpresas que los dejarán con la boca abierta. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia, como diría mi abuela. Kerem Bürsin, un hombre que, sin lugar a dudas, sabe cómo captar la atención de todos, no solo por su inmenso talento actoral y su innegable carisma, sino también por ese aura de misterio, esa aura enigmática que lo rodea. Y como bien decía mi sabia abuela, en el amor y en la guerra todo vale, y las flores hablan. Así que agudicemos nuestros sentidos y vamos a ver si podemos descifrar si esas flores que le regalan sus admiradores, sus amigos, sus colegas, o incluso las que simplemente lo acompañan en determinadas fotografías, son en realidad mensajes codificados, señales secretas de amor, silenciosas peticiones de perdón, o quizás, algo mucho más interesante. Para poder comprender el lenguaje de las flores, antes que nada, necesitamos entender un poquito de floriografía, que es el estudio del significado de las flores. Esto no es un invento moderno para nada. De hecho, se remonta a la época victoriana, un periodo donde la gente, impulsada por la rigidez social, recurría a las flores como un medio para comunicarse de forma secreta, para enviar mensajes que no podían expresar abiertamente con palabras. En la floriografía, cada flor posee un significado único y especial, cada color tiene su propia interpretación y, presten mucha atención, la forma en que se presenta el ramo también es fundamental. No es lo mismo recibir un ramo desordenado, con flores marchitas y hojas rotas, que recibir un ramo cuidadosamente arreglado, con flores frescas y vibrantes. El primer ramo podría indicar desinterés o descuido, mientras que el segundo denota cariño, atención y consideración. Comencemos con las rosas, el clásico de los clásicos, la flor por excelencia. Si vemos a Kerem rodeado de rosas rojas, la interpretación es bastante obvia, ¿no creen? Amor, pasión, romance, es el mensaje más directo, el que grita a los cuatro vientos «te amo». Pero cuidado porque no todas las rosas rojas transmiten la misma intensidad. Una sola rosa roja, delicadamente presentada, puede significar «te amo», mientras que un ramo exuberante, un ramo que desborda pasión, puede ser una declaración de amor aún más intensa, un compromiso profundo y sincero. Y si las rosas rojas están mezcladas con otras flores, como lirios blancos o margaritas amarillas, ahí la cosa se complica y tenemos que sumergirnos aún más en el análisis, prestando atención al contexto de la situación y a las posibles intenciones del remitente. ¿Y qué ocurre con las rosas blancas? Estas flores inmaculadas simbolizan pureza, inocencia, nuevos comienzos. Podrían representar un mensaje de empecemos de nuevo, un deseo de dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. También pueden ser un símbolo de admiración pura, un reconocimiento a la integridad y la bondad de la persona que las recibe. Las rosas amarillas, por otro lado, tradicionalmente se han asociado con celos o infidelidad, pero hoy en día su significado ha evolucionado y también pueden representar amistad y alegría. Así que si vemos a Kerem posando con rosas amarillas, no saltemos a conclusiones precipitadas ni saquemos la lupa para buscar engaños. Podría ser simplemente un gesto de amistad sincera, un reconocimiento a su sentido del humor y su espíritu jovial.
Ahora pasemos a otras flores que hemos visto rondando por ahí, que han aparecido en sus redes sociales o en fotografías tomadas por paparazzi. Los lirios, por ejemplo, son flores majestuosas que suelen representar elegancia, belleza y prosperidad. Si vemos a Kerem con lirios blancos, podría ser una señal de admiración y respeto hacia alguien en particular, alguien que destaca por su sofisticación y su buen gusto. Los girasoles, por el contrario, son pura energía positiva, un estallido de vitalidad que ilumina cualquier espacio. Representan admiración, lealtad y, por supuesto, el sol, la luz que guía nuestros pasos. Si Kerem aparece con girasoles, es muy probable que esté transmitiendo un mensaje de optimismo y alegría, invitándonos a ver el lado positivo de la vida y a disfrutar de cada momento. Las orquídeas son otra flor fascinante, una joya de la naturaleza que merece nuestra atención. Son exóticas, elegantes y simbolizan belleza, amor y lujo. Regalar una orquídea puede significar admiración y respeto hacia la belleza única de la persona que la recibe, un reconocimiento a su singularidad y su encanto. Además, las orquídeas también pueden representar un amor raro y precioso, un amor que es difícil de encontrar y que vale la pena cuidar y proteger. Pero, ¿qué pasa con las flores menos comunes, aquellas que no vemos con tanta frecuencia? Ahí es donde la interpretación se vuelve realmente interesante y donde podemos dejar volar nuestra imaginación. Por ejemplo, las hortensias, con sus grandes cabezas florales y sus colores vibrantes, simbolizan gratitud, comprensión y perdón. Si Kerem aparece con hortensias, podría estar enviando un mensaje de agradecimiento a alguien que ha sido importante en su vida, o incluso pidiendo perdón por algún error que haya cometido. Los tulipanes, otra opción popular, tienen diferentes significados según su color. Los tulipanes rojos, al igual que las rosas rojas, representan amor apasionado. Los tulipanes amarillos, alegría contagiosa y felicidad desbordante. Y los tulipanes blancos, perdón sincero y reconciliación. Así que si vemos a Kerem con un ramo de tulipanes blancos, podríamos estar ante una petición de reconciliación, un deseo de dejar atrás las diferencias y volver a conectar con alguien especial. Y no nos olvidemos de las margaritas, esas flores sencillas pero encantadoras que nos recuerdan a la infancia. Las margaritas simbolizan inocencia, pureza y nuevos comienzos. Un ramo de margaritas podría ser un mensaje de esperanza y optimismo, una invitación a empezar de nuevo con el corazón limpio. También pueden ser una forma de expresar un amor joven y sincero, un amor que florece con la frescura de la primavera. Ahora, volviendo a nuestro querido Kerem, ¿cómo podemos aplicar todo este conocimiento a las flores que lo rodean, a las que aparecen en sus fotos y en sus vídeos? Pues bien, si analizamos detenidamente las imágenes que circulan por Internet, vemos que hay una gran variedad de flores. Hemos visto rosas rojas, por supuesto, pero también hemos visto lirios blancos, girasoles radiantes y, en alguna que otra ocasión, orquídeas exóticas. La clave, como ya les dije antes, está en el contexto. Si la foto es de un evento público como una alfombra roja o una entrega de premios, las flores podrían ser simplemente un adorno, un detalle de la organización para embellecer el lugar. Pero si la foto es más personal, si la vemos en su cuenta de Instagram, si es una imagen que él mismo ha compartido, ahí la cosa cambia radicalmente. Ahí es donde podemos empezar a especular sobre quién le regaló las flores y qué mensaje quería transmitir. Por ejemplo, recordemos aquella foto que causó revuelo en las redes sociales, donde aparecía con un ramo de rosas rojas y blancas. La combinación de rojo y blanco podría interpretarse como un mensaje de amor y pureza, un amor que se basa en la sinceridad y el respeto mutuo. O incluso como una reconciliación, una forma de expresar el deseo de superar los obstáculos y volver a conectar. O aquella otra foto donde lo vimos con un girasol enorme, más grande que su propia cabeza. Ahí el mensaje era claro como el agua, optimismo, alegría y energía positiva. Era como si el girasol le dijera, sigue brillando, Kerem. Sigue contagiando tu alegría al mundo. Pero, ¿y las flores que no vemos, las que le regalan en privado, lejos de las cámaras y los flashes? Ahí es donde entra en juego nuestra imaginación, nuestra capacidad de conectar los puntos y, por supuesto, el chismecito rosa que tanto nos gusta. Podemos especular, analizar las pistas que nos da en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, en sus silencios elocuentes. Pero al final, la verdad absoluta solo la sabe él, y quizás nunca la revele por completo. Lo que sí podemos afirmar con certeza basándonos en su comportamiento y en las señales que nos ha dado a lo largo del tiempo, es que Kerem es consciente del poder de las flores.
Sabe que son un regalo significativo, una forma de expresar emociones y sentimientos sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y quizás, solo quizás, las usa de vez en cuando para enviar mensajes secretos a alguien especial, a esa persona que ocupa un lugar importante en su corazón. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis floral. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este viaje por el jardín secreto de Kerem Bürsin y el lenguaje oculto de las flores. Hemos visto que cada flor tiene su propio significado, que cada color transmite una emoción diferente y que al final, las flores son mucho más que simples adornos. Son mensajeras de amor, de perdón, de amistad y de esperanza. Son portadoras de mensajes que pueden cambiar el rumbo de una relación, iluminar un día gris o simplemente recordarnos la belleza que nos rodea. Hemos desentrañado algunos de los secretos que se esconden detrás de esos ramos que acompañan a Kerem, pero como siempre, la interpretación final queda en sus manos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem usa las flores para enviar mensajes secretos? ¿A quién creen que le enviaría rosas rojas y a quién le regalaría un ramo de girasoles? ¿Cuál es su flor favorita y qué significado tiene para ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber sus opiniones y conocer sus propias interpretaciones de este fascinante lenguaje floral. Antes de despedirme, quiero agradecerles de nuevo por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y por supuesto los invito a que le den like al vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos muchos más vídeos preparados para ustedes, llenos de chismecito rosa, noticias de sus celebridades favoritas y análisis florales como este. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y no se pierdan el próximo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Ciao.